¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de política criminal. Vamos a ver reflexiones sobre las bases de la política criminal, la administración de la herencia determinista de von List. Franz von List fue uno de los más importantes especialistas en derecho penal y en política criminal a finales del siglo XIX en Alemania. En el ámbito de derecho penal fue un decidido partidario del Estado de Derecho, considerando que el derecho penal debería ser una infranqueable barrera para la política criminal, pero luego en relación con la delincuencia habitual y la reincidencia proponía fuertes medidas de inocuización e incluso la pena de prisión de duración indeterminada, que luego influyó notoriamente en la política criminal del nacionalsocialismo en esta materia. Franz von Liszt creó la política criminal como disciplina científica, concibiéndola como el conjunto de criterios determinados de una lucha eficaz contra el delito. Su punto de partida, como es sabido, era una concepción determinada del hombre, una visión del delito como reflejo de la peligrosidad del mismo, social e individual determinada, y una fe positiva o positivista en la posibilidad de corregir los factores individuales por la psiquiatría o la instrucción, y las estructuras sociales por la política social que conducen al delito. Por todo ello, su planteamiento de la política criminal empírica es expresión clara de la ideología terapéutica de finales del siglo XIX. Se parte del diagnóstico de la criminología empírica y se responde con la terapia de la penología, con el peculiar concepto que de la misma tiene el propio von List. La política criminal y sus campos de actuación. La política criminal es preciso analizarla teniendo en cuenta sus diferentes artistas de la misma manera que se ocupa de las distintas versiones del fenómeno criminal. Debe entonces procurar atender los diversos momentos que lo conforman, los que analizarán desde un punto de vista teórico y metodológico. Autores como Bolaños González estima como etapas de la política criminal el antes, el durante y el después, en relación a la comisión de un hecho delictivo, como momentos hacia los cuales debe orientarse la política criminal. Según Bolaños González, pues tiene que analizarse un antes del delito, un durante el delito y un después del delito, cómo es que actúa la persona o cómo es que se encuentra la persona. Una política criminal o criminológica que atiende el antes del fenómeno criminal sería aquella dirigida a poner en práctica políticas preventivas de naturaleza social, en este caso pues como prevención del delito. Dígase toda la actividad desarrollada a través de las agencias informales de control social, como la escuela, la familia, la comunidad, y además donde se potencie el acceso a la información, programas de empleo, de interacción comunitaria, de seguridad social, dirigida fundamentalmente a desarrollar un trabajo proactivo ex ante de la comisión de delitos. En este aspecto han sido muy puntuales los aportes realizados por Roxin cuando señala que una política criminal orientada a la prevención implica que la tarea del Estado consiste en mejorar las relaciones sociales, esto es, la libertad, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y la mejor forma posible de conseguirlo es orientando la finalidad de la pena e y a evitar comportamientos delictivos mediante la incidencia del delincuente y en la conciencia jurídica de la comunidad. Esto fue pues aportado por Klaus Roxin, un abogado. Dice que la mejor política criminal sería una política social con fines preventivos directos. En esta etapa se encuentra en la propia disposición normativa de aquellas conductas que deben ser susceptibles de pena, así como la consecuente modelación de todo el aparato ejecutivo de dicha disposición normativa. Dígase en otras palabras, la modelación de un derecho, tanto
sustantivo como adjetivo y su consecuente instrumentación a partir del diseño de las instrucciones que hacen posible su realización. Una política criminal dirigida al durante es aquella que se desarrolla al ponerse en marcha el aparato de justicia penal una vez cometido el hecho delictivo, es decir, que abarca todo lo concerniente a las diligencias procesales que se llevarán a cabo de cara a la investigación del hecho criminal, qué métodos de investigación emplear, los momentos y condiciones de la detención, el acceso a la defensa técnica, la aplicación de criterios de oportunidad, las propias vías alternativas de solución de conflictos y, lógicamente, las prácticas y diligencias concretas de la agencia judicial. Implica la política penal a seguir en el campo policial investigativo del hecho delictivo, así como el campo judicial o de juzgamiento del mismo. Una etapa orientada al después supone el desarrollo de políticas penitenciarias y post-penitenciarias que complementan las estrategias de resocialización del sancionado. Corresponde a esta etapa todo lo relacionado con la ejecución de las sanciones, aspecto en el que debe tenerse presente lo relativo a la prevención especial y al abordaje del sujeto activo del delito visto desde su singularidad como persona y desde la particularidad de su situación. Los campos de actuación en los que se proyecta la política criminal y la pena específicamente que ameritan un análisis especial son el legislativo, el judicial y el policial y el ejecutivo. Al mismo tiempo, estas fases precisan de ser abordadas tanto a nivel teórico como a nivel práctico según corresponda. En el campo legislativo, la creación de las leyes penales es eminentemente un acto político y al elaborarse las normas y determinarse la penalización o la despenalización de conductas para que sean eficaces y se adapten al contexto. Tienen que basarse en un estudio pormenorizado de la realidad de su tiempo, de manera que ese aparato decisional cree un instrumento lo suficientemente coherente que refleje un derecho penal justo y atinado. Por ello se coincide con Zaffaroni que en la ley penal de formalización de una decisión política previa, pues la política criminal es lo que está inmediatamente antepuesto a la ley penal, tanto lógica como cronológicamente hablando. La política criminal de cara a las reformas legislativas ha sido diversa, asumiéndose criterios que han variado según las tendencias que han surgido o que han ido surgiendo, siendo las más actuales en cuanto al merecimiento de la pena las que apuntan a que se debe proceder de diversas formas. Eso es en el campo legislativo, eso es aplicándolo a las leyes. Ahora vamos aplicándolo al campo policial. Al analizar a la policía como parte de los componentes del sistema de justicia penal, al que también se aboca a la policía criminal, se debe partir de cómo entender esta, ya que la misma puede ofrecer diversos significados en dependencia del enfoque que persiga. Es imprescindible entenderla como función estatal, pero también como servicio. Cumpliendo con la función estatal, se torna un instrumento de gobierno para hacer cumplir las leyes, conservar el orden y la seguridad, intentando no afectar los derechos y libertades de los ciudadanos, proyectando una función policial predominante social. Por otro lado, como servicio constituye al conjunto de actividades que despliega la policía para cumplir con sus funciones. También comprende las actividades de prevención referidas a la seguridad de las personas y la propiedad pública y privada, y las investigaciones cuando se producen delitos, como comprobar los hechos y los responsables. No se puede obviar la interrelación que existe entre el componente policial investigativo y el resto de los componentes del sistema de justicia penal como mecanismo formalizado del control social. Este tiene la función de hacer valer lo que está establecido mediante su actuar. Vamos ahora con el campo judicial. Ya vimos el campo legislativo y el policial, vamos ahora con el judicial. En esta fase la política criminal o criminológica
queda a disposición de la correcta aplicación por parte de los jueces de la ley vigente, clara y coherente, la trascendental potestad que se le confiere al juez a la hora de individualizar la sanción y el control de la ejecución, convierte a este en una instancia político-criminal por excelencia, el cual tiene que actuar dentro del marco de la legalidad conforme a las reglas de la argumentación jurídica, sometida a las reglas de la tutela judicial efectiva, y no se puede permitir una interpretación extensiva de la ley porque irrumpiría en determinado de la seguridad ciudadana. Las normas penales que se crean para ser modificadas constantemente no se crean para ser modificadas constantemente, perdón, sino que son pensadas y configuradas con una idea de durabilidad. De ahí su difícil confección, pero al ser la dinámica social más rica que lo establecido en ley, el juez debe obedecer también a la política penal que se siga en cuanto a su función, ya que esta es el cordón umbilical entre el saber empírico y el normativo. Las consecuencias del delito implican para la política criminal atemperarse a las actuales teorías que comprenden el uso de instrumentos no penales, en particular conciliatorios, la búsqueda de salidas alternativas al proceso penal, mecanismos de medición, conciliación, oportunidades reglada. Hoy son más que proyectos, son soluciones incorporadas en algunas legislaciones que a su vez permiten otra valoración a la aplicación y ejecución de la pena. Son vías adecuadas para evitar las consecuencias desocializadoras de la sanción y en ese sentido contribuyen a la socialización. En general son de las instituciones con relevancia sancionadora las que menos perjudican o laceran el ámbito personal de autonomía del autor. Esto creo que es muy fácil de comprender, simplemente pues hay que darle una lectura adecuada, hay que comprender las situaciones de las que vamos hablando. Por ejemplo, estuvimos hablando sobre lo que hizo Fran Bonlis en la política criminal, lo que fue aportando, y precisamente pues vimos que Bolaños González también aportó algo a la política criminal, aportó que se tenía que investigar el antes, el durante y el después de un delito para tratar de trabajar en estas tres fases. Antes, pues previniendo, durante, viendo el cómo y el por qué y el qué se puede hacer, y el después, precisamente para ver qué sanciones o qué castigos se les puede dar a las personas o a los autores del delito. Y pues estuvimos viendo las disciplinas o los campos en donde trabaja también la política criminal. Vimos que trabajaba en el campo legislativo, en el campo policial y en el campo judicial. Eh, pues hasta aquí nuestra sesión. Si hay alguna duda, algún comentario, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.